Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a este estudio de la palabra de Dios. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en este canal, hermanos de todas partes del mundo que están pendientes del material que se sube en este canal para crecer en conocimiento, para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, glorificamos el nombre de nuestro Dios porque Él nos permite poder hacer un estudio más de la palabra de Dios. Así que, hermanos, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra, porque queremos profundizar en las Sagradas Escrituras. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque por tu amor y tu misericordia nos permites poder estar aquí para poder trazar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje. Que este mensaje sea de edificación, tanto intelectual como espiritual. Que podamos conocer a ciencia cierta nuestra doctrina, nuestras creencias, lo que enseña tu palabra. Ayúdalos, Señor, a discernir el error. Ayúdalos, Señor, a hacer diferencia entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Ayúdalos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a profundizar en tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hacer un estudio sólido y profundo sobre lo que la Biblia enseña sobre el día de la expiación, el Yom Kippur. El Yom Kippur, hermanos, y el día de la expiación, o el día del perdón, como se le conoce entre los hebreos y los judíos, era una fiesta que se celebraba en el pueblo de Israel, el Yom Kippur o el día de la expiación. Esta era la penúltima fiesta del año litúrgico de Israel, porque la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Estas fiestas, hermanos, representaban algo en el ministerio de Cristo, en el plan de salvación. O sea que las fiestas es una profecía compacta en tipos y símbolos. O sea que no solamente el santuario representa el plan de salvación, sino aún las fiestas solemnes o las santas convocaciones también son una profecía compacta del plan de salvación. En este caso vamos a hablar de la penúltima fiesta, porque eran 7 fiestas que celebraba Israel en el desierto en relación a las cosechas y el tabernáculo. El día de la expiación era la 6ª fiesta o la penúltima fiesta del año litúrgico de Israel. Según la Biblia, Levítico 23 nos dice que antes de que iniciara este día de la expiación, o como se le conocía como día del juicio, se anunciaba a través del sonar de las trompetas que se tocaban 10 días. Las trompetas era un anuncio porque iba a llegar el gran día de la expiación, donde se purificaba el santuario simbólicamente por las impurezas que habían entrado durante todo el año litúrgico al santuario. Porque en otra exposición vimos de que el santuario se contaminaba simbólicamente a través de la sangre. La sangre perdonaba al pecador, pero la sangre también era el vehículo para introducir simbólicamente los pecados al santuario y así quedar contaminado. Y en el día de la expiación, que era una vez al año que se hacía, se purificaba el santuario simbólicamente. Esto era el año litúrgico y todo esto era una profecía compacta del Evangelio. ¿Por qué los protestantes y católicos hacen malas interpretaciones de la Biblia? Porque desconocen el santuario. Cada paso del santuario refleja o revela algo en el plan de salvación. Nada está escrito por casualidad. Si ustedes quieren ser poderosos en las escrituras, hermanos, tienen que conocer el santuario. Yo llevo casi 20 años estudiando a profundidad el santuario. Estamos en el plan de hacer un libro referente al santuario, cómo las doctrinas y el evangelio sigue los mismos pasos del santuario. Los protestantes desconocen rotundamente este mensaje. Este es un mensaje que solamente se le ha dado a la iglesia adventista, la creencia y la doctrina del santuario. En este caso vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre el día de la expiación, porque el día de la expiación es un tipo
del juicio que Cristo ha de hacer antes de su venida, porque la tipología es una profecía compacta del juicio y el ministerio de Cristo como juez en el lugar santísimo del santuario, porque el día de la expiación tenía que ver con la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo. Era en el lugar santísimo donde una vez al año se hacía expiación en el gran Yom Kippur o el día del perdón. Noten cómo dice Levítico capítulo 23 versículos 27 al 30, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas. O sea, que no era un día de fiesta como para estar en carnavales, era un día para afligir las almas, o sea, la vida, porque venía un día de juicio para humillar el alma. Porque mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, había oportunidad para ser perdonado simbólicamente de los pecados. Si el sumo sacerdote salía y alguien no había humillado su corazón y no se había arrepentido de algún pecado, era aniquilado. Eso era lo que significaba el gran Yom Kippur, el día del juicio. Noten cómo dice: y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de la expiación. Era el día del juicio, era donde se purificaba el santuario y era el día donde se perdonaba si había cometido alguien un pecado. Por eso es que se le conocía como el día del perdón. Y dice: porque ese día es expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno, porque era un sábado ceremonial, si alguna persona hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona entre su pueblo. Esto se le conocía como el gran Yom Kippur, el día del juicio. ¿Qué representa esto en el plan de salvación? ¿Será que esto es una profecía de algo que Cristo hace en el santuario celestial? Sí, porque lo contrario, ¿para qué Dios lo dio? Este es el problema de los protestantes, que interpretan la Biblia obviando la tipología del santuario. Lo que refleja el santuario lo hace Cristo en el santuario celestial. Cada paso del santuario, Cristo lo cumple. Cristo camina en todo el santuario. El santuario es el plan de salvación, es el evangelio compactado en símbolos y tipos. ¿Qué representa esto en profecía, el gran Yom Kippur? ¿Cuándo se cumple? ¿Cómo se cumple? ¿Qué tiene que ver esto con el juicio antes de la venida de Cristo? ¿Será que es bíblico que la iglesia adventista predique un juicio investigador antes de la venida de Cristo? Esta creencia y doctrina ha sido atacada tanto por católicos, protestantes y eruditos apóstatas, como el famoso erudito Desmond Ford, que hizo un gran artículo o un documento de 1000 páginas donde especialmente atacaba la justificación por la fe desde la perspectiva del santuario y atacaba el juicio investigador. El pastor Desmond Ford fue un pastor que en el año de 1979 y en el año de 1980 se le suspendieron sus credenciales por haber apostatado. Hoy en día los que más usan la literatura de Desmond Ford son los testigos de Jehová, católicos, protestantes, aún hasta calvinistas. Yo me quedé impactado cómo los protestantes toman información de Desmond Ford para atacar las creencias de la iglesia adventista. Y saben, hermanos, este es el objetivo de estos estudios, que nosotros podamos reafirmar nuestra fe, conocer a profundidad estos temas, para poder desmantelar cualquier enseñanza que se está propagando dentro de la iglesia adventista y fuera. Y quiero decirles, hermanos,
que si usted conoce el santuario al derecho y al revés, los símbolos y tipos y los significados, cuando venga algún apóstata torciendo la Biblia o atacando estas creencias cardinales de la iglesia adventista, inmediatamente usted tendrá armas para poder desmantelar cualquier doctrina. Por eso, hermanos, desde que yo entré a la iglesia adventista, me he empapado del conocimiento del santuario. Y hoy cada día estoy más seguro que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Porque todo lo que enseña la iglesia adventista está fundamentado en la Biblia y en el santuario. Algo que lo desconocen los protestantes. Por eso es que los protestantes hacen malas aplicaciones. Hacen unas interpretaciones pero descabelladas de la Biblia porque desconocen el santuario. Estos que están enseñando también de que el diablo se va a salvar y que todos los impíos se van a salvar, cavila también en desconocer el santuario. Toda falsa doctrina que está inventándose el protestantismo apóstata y el catolicismo romano y los apóstatas dentro de la iglesia adventista, cavila en esto, es porque desconocen el santuario. Y no hay otra palabra para referirnos a eso. La ignorancia cavila en desconocer el santuario. Recuerden esta palabra: toda falsa doctrina en el catolicismo y en el protestantismo apóstata y en la apostasía adventista, porque hay una apostasía que está haciendo la iglesia adventista, todo cavila en desconocer el santuario. Todo, hermanos. Recuerden, hay que conocer el santuario, hay que estudiar el santuario, hay que estudiar cada tipo, cada símbolo, las fiestas. ¿Qué tiene que ver esto con el plan de salvación? Todo tiene que ver con el plan de salvación, aún hasta los puntos cardinales, los colores, las medidas, los utensilios, las fiestas, las estaciones y los lugares del santuario. Todo señala al plan de salvación y tenemos que estudiar cada paso, porque Cristo, como sumo sacerdote, sigue perfectamente los pasos del santuario. Ahora, ¿qué tiene que ver con el plan de salvación el Yom Kippur o el día del juicio? Los protestantes dicen así: la expiación se culminó o se completó en la cruz del Calvario. Inclusive Desmond Foro usaba los conceptos protestantes para sostener de que es imposible que exista un día de la expiación al final de la historia, porque la expiación terminó en la cruz del Calvario. Esto lo enseñan aún católicos y protestantes. Según la Biblia, la expiación inició en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo y culmina después del año litúrgico, cuando Cristo salga del santuario y sea desterrado a Azazel, que es un símbolo de Satanás. O sea que la expiación jamás la vamos a entender a menos que conozcamos el santuario. Y no hay otra palabra para esto. El santuario nos ayuda a entender cómo Dios salva al pecador. Los pasos del santuario es como Dios salva al pecador. Y Cristo, la sangre, une todos los eslabones y departamentos y utensilios del santuario. Quiero que entendamos esto, hermanos. La expiación no terminó en la cruz, allí inició, porque la expiación termina, según la tipología, hasta que sea aniquilado Azazel, el macho cabrío Azazel, enviado al desierto, porque de esa manera, en este día de la expiación, se purificaba el santuario cuando los pecados de los arrepentidos eran depositados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel y era enviado al desierto para ser desterrado y ser aniquilado. Es una tipología exactamente como el diablo va a ser llevado al desierto a los 1000 años y va a pagar por los pecados de los hijos de Dios, porque Él es el culpable del pecado. Eso lo vimos en otra presentación anteriormente. Profundicemos un poco más. ¿Qué tiene que ver con profecía el día de la expiación? ¿Cómo se cumple? El libro de Daniel nos habla de este día de la expiación. Vamos a estudiar, hermanos, el libro de Daniel. Inclusive, hermanos, saben de que Daniel en el hebreo es
Dan es juez y él en hebreo es Yahweh o Dios. Uniendo las dos palabras significa Daniel, Jehová es mi juez. En efecto, hermanos, en el libro de Daniel vemos el inicio del juicio. El libro de Daniel está cimentado en el santuario. Daniel y Apocalipsis siguen los pasos del santuario. Por eso es que es bien importante que vayamos al santuario, a la tipología, para que después nos vayamos a estudiar la profecía apocalíptica, Daniel y Apocalipsis. El libro de Daniel está cimentado en el santuario. Es interesante, hermanos, lo siguiente. En las profecías de Daniel tenemos una secuencia de reinos. Estos reinos representan la historia de la humanidad. Esto lo vemos en Daniel 7. Estos reinos están representados por bestias. Las bestias son reinos. Hay 4 bestias. Estas bestias es un símbolo de los reinos que existirían desde los tiempos de Daniel el profeta hasta la venida de Cristo, con el establecimiento del reino eterno de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, en Daniel 7 estamos viendo una secuencia de reinos políticos que se inmiscuyen con el pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos a Babilonia, es el oso. Babilonia reinó en el año 606 al año 539 a.C. Tenemos al oso, Daniel 7, que representa a los medos persas. Esto sucedió o reinaron en el año 539 al año 331 a.C. Tenemos después a Grecia. Grecia reinó desde el año 331 al año 168. Es un leopardo. Esto sucedió antes de Cristo. Tenemos después una bestia espantosa y terrible, que es un símbolo para Roma. Roma, según la historia, reinó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Roma es la 4ª bestia de Daniel 7. Después de Roma surgen 10 cuernos de esta bestia. Esto es un símbolo para representar las 10 divisiones en que Roma se dividió. La Roma occidental o Europa occidental, que era todo territorio de Roma, fue parcelado por las tribus bárbaras. Los 10 cuernos representan las 10 naciones de las tribus bárbaras en que se dividió la Europa occidental o Roma. Esto sucedió en el año 476 después de Cristo. Después de estos 10 cuernos surge un cuerno pequeño, que es la otra Roma, o sea que es el papado, porque el papado, que es la otra Roma, que es el cuerno pequeño, surgió de los escombros de Roma. El papado, según la historia, empezó a gobernar desde el año 538 después de Cristo al año 1798. Esta fue la hegemonía del cuerno pequeño de 1260 años, el periodo de persecución papal que este sistema desató sobre los santos del Altísimo, según Daniel 7:25. Pero es interesante que cuando este cuerno pequeño surge de entre los 10, porque este cuerno pequeño es un undécimo cuerno, noten cómo dice Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea que este cuerno es un undécimo, es el 11 cuerno o el 11º cuerno. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dice la profecía que este cuerno, cuando surgió, arrancó 3 cuernos de raíz, 3 cuernos de los primeros. La historia lo constata, que el papado, que es el cuerno pequeño, arrancó 3 cuernos. Estos cuernos son reinos que representan a los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Y el papado
aniquiló a estas naciones y las arrancó de raíz, y no hay vestigio que tengan que ver con estas naciones actualmente. Claramente la profecía nos dice que este cuerno pequeño arrancaría 3 cuernos. Exactamente, hermanos, este cuerno pequeño tendría una hegemonía de 1260 años. Como ya vimos, de que abarca desde el año 538 al año de 1798. Esta fecha fue la fecha exactamente donde la Revolución Francesa le suministró al papado una herida de muerte al llevar cautivo al Papa Pío VI y después de 1 año y medio morir en Francia, cautivo por la Revolución Francesa. Esto lo constata la historia, que en el año de 1798 el papado recibió una herida de muerte. Exactamente, fueron 1260 años de hegemonía papal. Noten que la profecía lo lleva desde Babilonia hasta el año de 1798, cuando termina la hegemonía del papado de 1260 años. Después de esta hegemonía, la profecía decía que este cuerno recibiría una herida mortal, ya que el cuerno pequeño de Daniel 7 es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. ¿Por qué lo decimos? Porque poseen las mismas características. O sea que este cuerno pequeño, después de su hegemonía de 1260 años, que culminaron en el año de 1798, sufriría una herida de muerte. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Noten que estas son bestias que vienen de Daniel 7. Por eso es que decimos de que la bestia de Apocalipsis 13 es lo mismo que el cuerno pequeño, porque es una bestia híbrida que está compuesta de las mismas bestias que encontramos en Daniel 7. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es un símbolo de Roma. Roma cede el poder al papado. Según la profecía y la historia, esto lo constata la historia, que el poder lo recibió el papado en el año 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convierte al catolicismo. El apogeo del catolicismo inicia en el año 538, pero en el 508, o sea, 30 años antes, ya Clodoveo le había entregado el poder dictatorial al papado, cuando este emperador franco se convierte al catolicismo. Esto lo constata la historia, Clodoveo. Es interesante que Roma le entrega su poder y su autoridad y el trono a la bestia. O sea, Roma le cede el poder al papado. Y noten cómo dice Juan: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada. Esto exactamente se cumplió en el año de 1798, que Francia le suministra una herida de muerte al papado, con llevar cautivo al Papa Pío VI a Francia. El papado quedó sin papa, y esto sirvió para que cesaran las persecuciones medievales. Pero dice el texto que su herida mortal fue sanada. Esto lo hemos explicado en otros temas, hermanos, donde la segunda bestia de Apocalipsis 13, que representa a Estados Unidos de Norteamérica por las características, le ayudará al papado a que recobre el poder perdido en el año de 1798. O sea, el papado va a volver a recobrar su poder que perdió por culpa de la Revolución Francesa. O sea, va a haber una nación que en Apocalipsis 13 le llama a la bestia con cuernos semejantes a los de cordero. Le va a dar el poder, le va a ayudar a Roma a volver a recuperar su poder. Eso significa sanar la herida mortal. Y cuando se sana la herida mortal, dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia
¿quién podrá luchar contra ella? O sea que si notamos, hermanos, Daniel 7 y Apocalipsis 13 le ponen más énfasis al cuerno pequeño. O sea, Daniel le llama la atención el cuerno pequeño. Al profeta Daniel le llama la atención las acciones del cuerno pequeño. Porque este cuerno pequeño persigue a los santos del Altísimo. Este cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo. Este cuerno pequeño trata de cambiar los tiempos y la ley. Por eso es que el profeta Daniel casi le dedica el capítulo entero de Daniel capítulo 7 a este sistema llamado el cuerno pequeño. Noten cómo dice el conflicto de los siglos, página 52, párrafo 1, dice: en el siglo sexto, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2 cita ella. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Esta es la hegemonía del cuerno pequeño. Noten la siguiente cita, conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4, dice: los 42 meses son lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días, de Daniel 7:25. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en el capítulo anterior, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. Entonces el papa fue llevado prisionero por el ejército francés y el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la profecía: si alguno lleva a cautividad, va a cautiverio. Es interesante que la profecía claramente se cumplió al pie de la letra. La hegemonía del papado culminó en el año de 1798. Ahora, si entendimos esto, hermanos, viene lo siguiente. El profeta Daniel, después de que observa las acciones del cuerno pequeño, ahora el profeta Daniel divisa una escena de juicio. Noten, hermanos, que vamos siguiendo el transcurso de la historia. Venimos desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma dividida y después el cuerno pequeño. O sea, llegamos hasta 1798. O sea, pero es bien interesante, hermanos, de que el profeta Daniel, después de que ve las acciones del cuerno pequeño, ahora ve una escena de juicio. O sea, que esta escena de juicio tenemos que trazarla después de 1798. Porque esta escena de juicio se lleva a cabo después de la hegemonía papal. ¿Está conmigo, hermano? Noten lo que vio el profeta Daniel después de ver las acciones del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Noten, significa que estos tronos no estaban allí, porque fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. Significa que no estaba sentado, pero cuando se pusieron los tronos se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego. La pregunta es, si los tronos no estaban allí, ni tampoco el anciano de días estaba ahí, ¿de dónde venía? Buena pregunta. Y dice el profeta Daniel, cuyo vestido era blanco como la nieve. Esto se llama en teología antropomorfismo, describir cualidades físicas humanas a la divinidad. Y su pelo y su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo. O sea que el trono tiene ruedas. El trono es movible. Y noten cómo dice, fuego ardiente. O sea que estas ruedas son fuego ardiente. Y de paso, hermano, ya se lo voy a comprobar, de que estas ruedas es un símbolo para los ángeles. Las ruedas del arca del pacto, o las ruedas que mueven el trono de Dios, son los ángeles, llama de fuego. Un río de fuego procedía delante de él,
millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto, hermanos, es nada menos que una sala de juicio. Después de que se ve al cuerno pequeño actuando, el profeta Daniel divisa en visión una sala de juicio donde se ponen tronos, se sienta el anciano de días y millares de millares sirven delante de él, que son los ángeles. El juez se sienta y los libros fueron abiertos. Esto, hermanos, es una sala de juicio. No cabe duda que es una sala de juicio, porque hay un juez, se abren los libros y se ponen tronos. Significa que va a iniciar un juicio. Les dije al principio de que estas ruedas representan a los ángeles y estos tronos no estaban allí, venían de algún lugar. En efecto, el Hijo del Hombre, que es Cristo, también no estaba allí, venía de otro lugar. Noten el contexto, Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14. Noten cómo dice: miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Venía, significa que no estaba allí. ¿De dónde venía? Háganse esta pregunta, hermanos. ¿De dónde venía este hijo de hombre? Título para Cristo, el Hijo del Hombre. En visiones de la noche venía con las nubes. Y saben, hermanos, que siempre que se habla de nubes en relación a un evento de Cristo, esas nubes no son nubes atmosféricas, como un hermano que estaba predicando diciendo que Cristo cuando venga en la segunda venida viene en nubes de esas que vemos nosotros en el cielo. No, las nubes es un símbolo de los ángeles. Nubes de ángeles. Lo que pasa que desde lejos, como son millones de ángeles que vienen con Cristo, los profetas escriben lo que ven, y desde lejos se ve aquello blanco, blanco, pero son nubes de ángeles. Vamos a hablar en otro estudio de eso, hermanos, sobre la nube. ¿Qué representan las nubes? Pero aquí vemos de que aquí hay unas nubes, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. O sea, quienes traían escoltando a Cristo hasta el anciano de días eran las nubes que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Noten que Cristo ahora viene hacia el anciano de días, donde está llevándose a cabo la sala de juicio, porque Cristo es el juez. Dijo Cristo en San Juan 5:22: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. En Daniel estamos viendo que el Hijo del Hombre viene de algún lugar hasta el anciano de días para iniciar esta obra de juicio, y quienes escoltan o traen al Hijo del Hombre hacia el anciano de días son las nubes, que en los versículos 9 y 10 se le llama las ruedas. Las ruedas del trono de Dios son los ángeles, y esos ángeles son fuego ardiente. Dice que el Hijo del Hombre vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Es evidente que según esta profecía apocalíptica, Cristo recibe su reino en el juicio, porque Cristo se acerca al Padre para llevar a cabo un juicio y también para recibir reino, dominio y gloria. Ahora, es interesante, hermano, que estos textos, los mileritas, o conocidos como adventistas del primer día, que era el nombre que se le daba a los mileritas, estos textos fueron los que interpretaron mal los mileritas, y esto lo llevó a tener un chasco en el año de 1844. Y quiero decirles, hermanos, como un pequeño paréntesis, los mileritas eran cristianos que se unieron a la proclamación de Miller. Eran cristianos de todas las comunidades religiosas existentes en esa época: bautistas, metodistas, episcopales, anglicanos, bautistas, que todas estas religiones se unieron a la proclamación de Miller. Por eso es que se les conocía como adventistas del primer día, porque aún no se guardaba el sábado. Algunas veces muchos protestantes hablan sin conocer la historia,
creen de que los que pusieron fechas para la segunda venida de Cristo eran los adventistas y fueron los mileritas. Los adventistas del séptimo día aún no existían. Los que pusieron fechas para el retorno de Cristo fueron los mileritas. Eran cristianos de todas las iglesias los que pusieron fechas para el pronto regreso de Cristo. Porque este versículo los mileritas lo entendieron mal, porque los mileritas creían de que estos textos presentaban la venida de Cristo a la tierra. Pero el texto dice que el Hijo del Hombre viene hasta el anciano de días. Es imposible que esto sea la segunda venida de Cristo. Es imposible que este juicio sea el juicio ejecutivo. Es imposible, porque este juicio se hace en el cielo y el Hijo del Hombre viene hacia el anciano de días, no a la tierra. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con el juicio ejecutivo. Esto tiene que ver con un juicio que se hace antes de la segunda venida de Cristo, porque el Hijo del Hombre viene hacia el anciano de días a iniciar un juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Están conmigo, hermano? Si ustedes creen, y cuando un protestante le diga, bueno, este texto está hablando del juicio de las naciones o de la segunda venida de Cristo, error, porque el Hijo del Hombre viene hacia el anciano de días, no es que a la tierra venga. Lean el español, el Hijo del Hombre viene hacia el anciano de días, pero el contexto ¿para qué? Para iniciar el juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y quiero decirles, hermano, lo siguiente, hermano. ¿Por qué Dios registra las acciones y los pecados y las obras, tanto buenas y malas, en los libros? Porque aquí dice que los libros fueron abiertos, significa que inició el juicio. Y el juicio se hace por lo que hay en los libros, porque los libros se abren y inicia el juicio. ¿Están conmigo, hermano? La pregunta es, ¿por qué Dios necesita registrar algo en los libros? ¿Será que Dios se le olvida? Negativo. El registrar Dios las acciones de los justos en los libros celestiales, el registrar los nombres de los justos en el libro de la vida, el objetivo de Dios no es para que se le olvide, sino porque estos registros celestiales sirven para informar a los seres del universo que no pueden leer los pensamientos. ¿Están conmigo, hermano? O sea que el juicio no es para informar a Dios quién es cristiano y quién no. Dios lo sabe. El juicio es para informar a todo el universo. Y Dios por eso registra toda acción, todo pecado. Por eso es que Dios hace este juicio. Dios no necesita hacer un juicio o una investigación para informarse quién es fiel y quién no. El juicio o esta investigación, y este es el problema de los protestantes que no entienden el término juicio investigativo. ¿Por qué Dios tiene que examinar los pecados registrados en los libros? ¿Por qué Dios tiene que examinar los caracteres de los justos? ¿Acaso los justos no fueron limpiados con la sangre del Cordero? Sí, pero quienes no saben eso son los seres creados. Los ángeles no saben eso. Los ángeles no pueden leer la mente. Los ángeles no saben quién es fiel y quién no. Los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos no saben quién es verdaderamente cristiano y quién no. Por eso es que el juicio se hace en base a las obras que son registradas en los libros. Dios no necesita nada, ni juicios ni libros, para saber quién es fiel y quién no. El juicio y los libros son para informar al universo. Y al mismo tiempo Dios a través de este juicio limpia su nombre en todo el universo por las acusaciones que Satanás ha hecho en contra de Dios y su carácter. O sea que el juicio tiene muchas implicaciones. Es evidenciar el carácter de Dios ante el universo y demostrar al universo su justicia y el carácter, que Dios es justo y verdadero. Y los habitantes de todo el universo, incluyendo los ángeles y los habitantes del otro mundo, tienen que conocer que las acciones que Dios va a hacer en aniquilar a los impíos y el pecado es porque Dios es justo, y lo va a demostrar registrando todo eso en libros, y lo hace a través del juicio. O sea que el juicio no es para informar a Dios, sino que es para informar al universo y al mismo tiempo vindicar el carácter de Dios.
Ahora, hablemos un poco de los libros. Es interesante que ahí dice Daniel que los libros fueron abiertos. Habla de libros, plural. Hay libros y libro. Ahora, es interesante, hermanos, voy a dar un pequeño bosquejo. En Daniel dice que hay libros que se abrieron. Haciendo un estudio serio de la Biblia, los libros que se abren en este juicio son los siguientes. Primero, el libro de la vida, donde están registrados los nombres de todos aquellos que han aceptado servir a Dios. O sea, el libro de la vida está abierto en este juicio, preadvenimiento, que menciona Daniel. O sea que en Daniel 7 estamos divisando, después de la hegemonía del cuerno pequeño, el juicio investigativo que se hace antes de la venida de Cristo, porque el Hijo del Hombre viene hacia el anciano de día a iniciar este juicio. Por eso es que en este juicio se abren los libros, y el libro que está en acción es el libro de la vida. El segundo libro es el libro de la memoria. El libro de la memoria es un registro de las buenas obras de los santos, y también hay un registro de pecados de los hombres. Por eso es que Salomón dice que Dios trae toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Eso lo dice Salomón en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Y el libro de la memoria contiene las buenas acciones de los santos, y también hay un registro de pecados. En base a eso se hace el juicio, según Salomón, en Eclesiastés 12, 13 y 14, porque los libros fueron abiertos. ¿Están conmigo, hermanos? Claramente, repito, los libros que están en acción en este juicio que menciona Daniel son el libro de la vida, el libro de la memoria y un registro de pecado. Pero es interesante que, profundizando más en este aspecto, es interesante que Elena de White en el libro Primeros Escritos, página 52, hace una selección de libros después de los 1000 años. O sea que después de los 1000 años hay un cambio de libros. Es interesante que esta cita dice lo siguiente, que después de los 1000 años van a existir los siguientes libros. El libro de la vida, que registra las buenas obras de los santos. El libro de la muerte, que consigna las malas obras de los impenitentes. Y la Biblia y los estatutos. O sea, la Biblia según cuyas normas los hombres son juzgados. Eso lo dice exactamente el libro Primeros Escritos, página 52. Ahora, dije al principio, hermano, de que el trono de Dios tiene ruedas, porque el Hijo del Hombre venía hacia el anciano de días, y esas ruedas son los ángeles. O sea que, ¿dónde estaba este trono? Este trono, hermanos, si tiene ruedas y venía de un lugar hacia otro, es evidente, hermano, que este trono venía del lugar santo del santuario celestial. Anote conmigo, hermano. Si las ruedas, si este trono es movible, el Hijo del Hombre venía ¿de dónde? Del lugar santo hacia el lugar santísimo, porque el trono es movible, tiene ruedas. El profeta Ezequiel divisó esto en visión también, de que el trono de Dios tiene ruedas, y las ruedas son los ángeles. Ezequiel capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. O sea que el trono tiene ruedas, el trono es movible. Según Daniel, el trono estaba en el lugar santo y pasó al lugar santísimo. No hay otra explicación, porque el Hijo del Hombre viene hacia el anciano de días y se ponen tronos. ¿De dónde venían esos tronos? Significa que venían del lugar santo. Las ruedas, el arca del pacto, que es el trono de Dios, tiene ruedas. El trono tiene ruedas, y esas ruedas son los ángeles. Ezequiel dice lo mismo: cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, porque el Espíritu Santo dirige a los ángeles, que son las ruedas del trono. Las ruedas del trono son los ángeles, y el Espíritu les da orden. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Las ruedas son los ángeles. Esto lo pudo divisar Elena de White en el libro
Primeros Escritos, página 55, párrafo 2, en el tema el fin de los 2300 días. Dice ella: después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llama de fuego, llegó rodeado de ángeles. Noten que las ruedas entonces y las nubes son los ángeles, a donde estaba Jesús. Elena de White en esta visión está divisando el momento exacto de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario, lo mismo que está hablando el profeta Daniel. Y dice aquí lo siguiente: a donde estaba Jesús. Y noten cómo dice: Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Era lo que se ponían los sumos sacerdotes para entrar al lugar santísimo. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús, está hablando de la experiencia que sucedió en el año de 1844. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él, lugar santísimo, y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor y gozo y paz. O sea que tanto Daniel como Elena de White están divisando el momento en que Cristo es tomado por un carro de fuego que tiene ruedas, que son los ángeles y las nubes, para introducirlo al lugar santísimo, el santuario, para iniciar el gran Yom Kippur tipológico, o sea, el día del juicio, que está revelado en la tipología del santuario que vimos al principio. Ahora, es interesante lo siguiente, hermano. Según Daniel 7, dice que el juicio inicia después de la hegemonía del cuerno pequeño. Lo da el tiempo de que inicie este juicio. Pero la fecha, ¿cuándo es que debe de iniciar este juicio? Es interesante que Daniel 8 es paralelo a Daniel capítulo 7. En Daniel 8 vemos al cuerno pequeño, pero el cuerno pequeño aquí en Daniel 8 es las dos Romas, tanto imperial como papal. Las dos Romas pisotearon el santuario de Dios. La Roma imperial, el templo de Jerusalén en el año 70, y la Roma papal pisotea simbólicamente el santuario celestial, echando la verdad por tierra. Es interesante que la purificación del santuario, que es lo mismo el juicio que menciona Daniel 7, dice el profeta Daniel. Daniel 8:14 dice: y él les dijo: hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Es una alusión al Yom Kippur de la tipología hebrea. ¿Por qué el santuario tiene que ser purificado? Porque en los registros celestiales hay pecado, según el capítulo 7. Pero en Daniel 8 el santuario tiene que ser purificado porque el cuerno pequeño lo ha ensuciado simbólicamente. Las acciones del cuerno pequeño que encontramos en Daniel 8, versículo 11 al 13, han ensuciado también el santuario, lo han contaminado. Y Dios tiene que purificarlo. Y hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Los adventistas hemos llegado a la conclusión, haciendo un estudio serio y profundo de esta profecía, que esta profecía inició en el año 457 antes de Cristo, con el famoso decreto de Astarjerjes, que encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 12 al 26. La historia dice que este decreto inició en el año 457 con la reconstrucción de Jerusalén y los muros, y que esta profecía claramente culminó en el año de 1844. Los adventistas del séptimo día hemos sostenido desde nuestros inicios que el final de los 2300 días culminó en el año de 1844 de nuestra era. Fue donde Cristo pasó del lugar santo, el lugar santísimo, el santuario, a iniciar su obra de juicio. ¿Cómo Dios lo anuncia en esta tierra? Es interesante que el mensaje de los tres ángeles tienen este anuncio, que anuncian la hora de este juicio del Yom Kippur, o sea, el juicio investigador o el juicio preadvenimiento. ¿Dónde dice eso la profecía? Apocalipsis 14, versículo 7, dice lo siguiente: este es el mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En el griego, este es un verbo aristo o auristo.
Es un verbo presente que se usa aquí. Es como decir, el juicio ya vino o ya llegó. La hora de su juicio ha llegado. Adorá a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que Daniel y Apocalipsis deben de estudiarse juntos. Daniel 7 habla de cuándo inicia el juicio y es después de la hegemonía papal. O sea, el juicio es después de 1798. Mientras que en Daniel 8 presenta que hasta 2300 tardes y mañana, o sea, lo da la fecha del inicio de este juicio y de esta purificación del santuario, simbólicamente hablando. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Y ahora viene el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, anuncia la hora de su juicio llegó. Esto lo traza la iglesia adventista en la época de 1843 y 1844, donde se anunció la hora del juicio ha llegado. Hermanos, es evidente, hermanos, que estas citas que hemos estudiado hablan de un juicio preadvenimiento, que los adventistas le llamamos juicio investigativo. Antes de que Cristo venga, Daniel y Apocalipsis presentan de que Dios hace un juicio en el cielo, y cuando termine ese juicio se habrá terminado la gracia para este mundo y se habrá cerrado la puerta de la misericordia, porque Cristo, cuando viene por segunda vez, viene a pagar a cada quien según su obra. Eso significa que el juicio o las obras o esa paga se determinó en el juicio preadvenimiento que menciona Daniel y Apocalipsis. Y esto solamente lo podemos entender a la luz del santuario. Si no entendemos el santuario, esto nos va a parecer descabellado. Pero es evidente que antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá un juicio en el cielo, según Daniel, porque el juez se sienta y los libros fueron abiertos. Hermanos, la enseñanza y la creencia de un juicio investigativo antes de la venida de Cristo no es invento de Elena de White, como dice Desmond Ford, o como dicen los protestantes. La enseñanza de un juicio preadvenimiento está plasmado en la profecía de Daniel, y la tipología viene del gran Yom Kippur del santuario terrenal, y que Apocalipsis lo anuncia. La hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, estamos viviendo bajo el sonar de la última trompeta y estamos viviendo bajo el periodo de ese juicio preadvenimiento, y cuando se cierre la puerta de la gracia habrá terminado ese juicio. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por las profecías, gracias porque en este estudio hemos divisado que hay un Yom Kippur, hay un día de expiación tipológico que en este momento se está llevando a cabo como el cumplimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Gracias, Señor, por estas profecías, gracias porque tu iglesia, la iglesia adventista, tiene un mensaje sólido y profundo que ninguna iglesia lo tiene. Ayúdalos, Señor, a ser humildes y a predicar estos mensajes a muchas personas que desconocen este mensaje, que están en tinieblas y desconocen rotundamente qué es el santuario. Gracias, Señor, por este estudio, gracias porque estuviste con nosotros, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios les bendiga y que todo haya sido para glorificar el nombre de nuestro Dios. Invitamos a que se suscriban al canal, compartan este material y sigan apoyando este ministerio con sus oraciones, porque necesitamos subir más material de la verdad presente en este canal. Dios les bendiga.